Viajar a otros planetas parece algo más cercano que lejano actualmente. En este caso, les presentamos Terraforming Mars, un juego en donde nuestra civilización se va a Marte a terraformar y hacer una nueva vida. Bienvenidos a este tutorial. Nuestro objetivo en Terraforming Mars es tener más puntos de victoria al momento en que Marte llegue a sus tres condiciones o parámetros, en este caso, de habitabilidad. Vamos a estar hablando de nivel de oxígeno en un 14%, la temperatura que suba a 8 grados Celsius y que se hayan colocado las 9 losetas de océano en el terreno de Marte. Como estarán viendo, tenemos un montón de componentes. Tenemos un tablero principal, tablero personal, algunas fichas, muchas cartas, pero quédate tranquilo que ahora vamos a estar explicando cada uno de estos. Inicialmente, vamos a empezar en nuestra mano con dos corporaciones que vamos a tener que elegirlas como para elegir qué camino seguir en nuestra partida. Estas corporaciones van a tener diferentes cosas, por ejemplo poner bosques, ciudades, recompensas por hacer algún tipo de acción, pero de a poco que ahora vamos a ir viendo qué es cada una de esas cosas. Vamos a tener también un tablero personal. En este tablero personal vamos a ver una zona central en donde va a ser la parte de producción. Nosotros vamos a buscar aumentar la producción porque generación tras generación, que se va a marcar acá, lo que vamos a hacer es ir produciendo cada vez más recursos. Tenemos diferentes tipos de recursos, como son los megacréditos, tenemos también el acero, que se va a poder usar para pagar cartas de construcción, que ahora vamos a ver. Tenemos el titanio, que nos van a servir más para las construcciones espaciales. Tenemos las plantas, que nos van a servir para colocar bosques en la superficie de Marte y a su vez aumentar el nivel de oxígeno. Tenemos la energía, que generalmente va a ser necesaria para construir diferentes tipos de ciudades. Las ciudades necesitan de energía y nos van a pedir energía. Y vamos a tener también la producción de calor, que toda la energía que no se use también se va a transformar en calor. Y el calor nos va a servir para subir la temperatura de Marte, que lo vamos a ubicar en este parámetro. En nuestro tablero personal vamos a ver que tenemos el acero y el titanio. Tenemos el tag de building o de construcción y el de espacio. Para el de building y el de construcción podemos usar las fichas que tengamos internamente acá, a razón de por cada ficha 2 megacréditos para construir las construcciones de acero dentro de Marte. Mientras que en las construcciones espaciales vamos a poder usar el titanio de nuestra reserva a razón de 3 megacréditos por cada titanio que tengamos acumulado en nuestra reserva. Generación tras generación, nosotros vamos a ir recolectando recursos según nuestra producción del tablero central. Estos recursos los vamos a poder acumular a través de estos cubitos que aparecen acá. Estos cubitos van a tener diferentes valores. El de bronce va a tener un valor de 1, el de plata va a tener un valor de 5 y el dorado va a tener un valor de 10. Ya que nombramos el tablero principal, ahora vamos a ver un poco cómo se compone y cuáles son sus partes. En nuestro tablero principal tenemos marcados los parámetros que comentaba antes, en donde tenemos el oxígeno, lo que es la temperatura y también lo que son los océanos que vamos a ir poniendo en la superficie de Marte. También tenemos la superficie de Marte, que tiene diferentes lugares para la colocación de diferentes losetas. Tenemos todo el track de puntos de victoria, que además son de valor de terraformación y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Tenemos los proyectos estándar, que nos van a permitir hacer acciones por fuera de nuestras cartas, y vamos a tener también hitos y recompensas, que son una manera de conseguir puntos de victoria al final del juego. Dentro de los proyectos estándar vamos a poder ver qué podemos hacer, por ejemplo, venta de patentes, en donde podemos descartar cartas de nuestra mano para recibir a razón de 1 megacrédito por carta descartada. Esto nos sirve por si hay cartas que ya no podemos construir o no queremos construir para hacerlas plata. Lo otro nos va a pedir plata. ¿Qué nos va a pedir? Por ejemplo, la planta energética, gastando 11 megacréditos, vamos a poder subir en 1 nuestro nivel de producción en energía. Por 14 megacréditos con asteroide vamos a poder elevar la temperatura de Marte en un punto. Cada punto de temperatura saltea 2 grados, 30 grados, menos 30 grados a menos 28, a menos 26 y así sucesivamente. Con 18 megacréditos vamos a poder bombear un acuífero, o sea, colocar una loseta de océano en el mapa. Con 23 megacréditos vamos a poder colocar una loseta de vegetación en el mapa, que también va a subir un parámetro de oxígeno, siempre y cuando se pueda. Y con 23 megacréditos vamos a poder colocar una loseta de ciudad en el mapa y aumentar encima 1 en producción en megacréditos. Otro de los puntos del tablero que les quiero contar son los hitos y recompensas.
Los hitos se van a lograr como una acción de turno al momento de cumplir con algunas de las condiciones que nos está pidiendo. Tenemos terraformador, que significa llegar a 35 o más puntos de valor de terraformación, puntos de victoria. Alcalde, que es tener 3 ciudades propias o más en juego. Paisajista, tener 3 bosques propios o más en juego. Constructor, que va a ser tener 8 o más tags de construcción en nuestras cartas. Ahora vamos a ver qué son los tags. Y proyectista, tener 16 o más cartas en mano. Al momento que sentamos que tenemos que fundar este hito, hacer este hito, lo que vamos a hacer es, en nuestro turno, pagar 8 megacréditos, que es lo que nos pide para justamente fundarlo, colocar un cubito de nuestro color como para tachar ya ese lugar y colocar el cubito en el que hayamos cumplido. Esto va a servir para el final del juego darnos 5 puntos de victoria por cada hito conseguido. Al momento de que se hayan cumplido ya 3 hitos distintos, no se va a poder fundar ningún hito más. Por otra parte vamos a tener las recompensas. Las recompensas van a ser una apuesta a futuro de que nosotros vamos a poder cumplir con eso, pero no significa que por fundar esa recompensa nosotros o nosotras vayamos a ganar esos puntos de victoria. Las recompensas van a tener un valor de 8, de 14 y de 20 la última, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a fundar una recompensa o pedir una recompensa por ser, por ejemplo, el terrateniente, que va a ser la persona que más losetas propias va a tener al final del juego. O puedo fundar una recompensa como banquero. En este caso, banquero va a ser la persona con más producción de megacréditos al final del juego. Científico va a ser la persona con más tags de ciencia en sus cartas, ya vamos a ver lo que es los tags. Termalista va a ser la persona con más cantidad de calor acumulado en nuestra reserva al final del juego. Mientras que minero va a ser la persona que tenga más cantidad de acero y de titanio acumulado al final del juego en nuestra reserva. Tener en cuenta que al final del juego, cuando se termine la última generación, o sea, cuando ya hayamos alcanzado los 3 parámetros para la habitabilidad de Marte, se va a terminar la generación en curso, se va a hacer la producción de recursos y recién ahí vamos a ver cómo se cumplen estas recompensas y además si podemos colocar algún bosque extra. Ya lo vamos a ver eso. Estas recompensas lo que van a hacer es darnos 5 puntos de victoria para la persona que esté en primer puesto y 2 puntos de victoria para la persona que esté en el segundo puesto. Recordad que estas recompensas nos van a dar puntos de victoria si somos solamente el primero o el segundo que tenga estas condiciones. Por lo tanto, puede ser que yo funde una recompensa, pero que los puntos se los lleve a otra persona y viceversa. Así que hay que estar muy atentos y muy seguros al momento de hacer una recompensa. Al inicio del juego recibíamos 2 corporaciones en nuestras manos y vamos a tener que elegir entre una y otra. La anatomía de estas corporaciones nos van a indicar un logo, principalmente, que va a ser la corporación que estamos representando, la cantidad de megacréditos iniciales con los que empezamos, el juego nos va a dar esa cantidad de megacréditos, si colocamos algún tipo de loseta o si recibimos algún tipo de planta, por ejemplo, ¿sí? Y además, o una acción o un efecto que va a tener esta corporación. Lo vamos a ver marcado acá a la derecha y vamos a tener que tenerlo en cuenta durante toda la partida. Además, muchas corporaciones tienen en su parte superior derecha un tag o 2 tags de distintos tipos. Hay que tenerlos en cuenta por hitos o por ciertas cartas que necesitan de estos tags. Dije generaciones. Nosotros vamos a tener diferentes generaciones. La generación está dada por todas las acciones que hagan todos los jugadores en sentido de ronda hasta que decidamos que no tenemos nada más para hacer en Marte. Pensémoslo como una idea de expedición a Marte. Nosotros fuimos a Marte, hacemos todo lo que tengamos que hacer, se nos terminan los recursos, la plata o lo que sea, y volvemos a la Tierra. Cada una de esas vueltas se llama generaciones. Dentro de nuestro turno tenemos la opción de hacer 1 o 2 acciones. No podemos hacer menos. Si hacemos menos significa que pasamos. Podemos elegir pasar, pero eso significa que dentro de esta generación yo no tengo nada más para hacer, entonces saco mi nave en Marte para volver a la Tierra. Ahora voy a pasar a comentarles cómo sería generación y turno. La generación, como les comenté, es la cantidad de turnos que van a hacer los jugadores hasta que se queden sin acciones disponibles. Dentro de nuestro turno podemos tomar a hacer 1, 2 acciones o no hacer nada y pasar y terminar nuestra generación
en Marte. No significa que haya terminado el resto de las generaciones de los demás jugadores, sino que yo ya no tengo nada más para hacer o no quiero hacer nada más. Al comienzo de cada generación, lo que vamos a hacer es hacer la producción de recursos. Vamos a ver cada uno de los parámetros de producción, que es la parte marrón central de nuestro tablero personal, y vamos a recolectar los recursos disponibles. Luego vamos a robar 4 cartas por jugador o por jugadora, y lo que vamos a hacer es hacer un drafteo. Un drafteo va a ser elegir, seleccionar de esas 4 cartas, preseleccionar una de ellas, guardarla y reservarla en costadito, pasar la mano a los siguientes jugadores, o sea, las 3 cartas restantes, y recibir las 3 cartas del siguiente jugador que estaba a mi derecha. En este caso voy a preseleccionar otra de esas 3 cartas, la voy a colocar y voy a pasar, y así sucesivamente hasta que ya haya preseleccionado 4 cartas. Cuando preseleccione esas 4 cartas, decido con cuántas cartas quedarme. Puedo quedarme con una, con 2, con 3, con 4, con ninguna. Pero por cada carta que decida quedarme, que decida llevar a mi mano, voy a tener que pagar 3 megacréditos. Así que hay que estar muy atentos con tener la reserva de dinero suficiente para después poder ejecutarlas. Además de colocar océanos en la superficie de Marte, lo que vamos a poder colocar también van a ser bosques, ciudades y algunas losetas especiales que nos van a indicar algunas cartas puntuales. Uniendo un poco el tablero principal con nuestro tablero personal, había nombrado que es importante el valor de terraformación. Nosotros en la partida vamos a empezar con un valor de terraformación de 20, y este valor de terraformación tiene que ver con nuestra producción de megacréditos, porque nuestra producción de megacréditos, la plata que vamos a usar en Terraforming Mars, va a estar dada por los 20 puntos de victoria o donde estemos ubicados en los puntos de victoria, porque a medida de la partida vamos a ir consiguiendo cada vez más, además de lo que es la producción de megacréditos. En este caso sería 20, pero si yo tengo una producción de 5 megacréditos, voy a tener una producción de 20 más 5, lo cual sería 25 megacréditos para empezar esta nueva generación. Como les comentaba, vamos a estar colocando losetas en lo que es la parte del territorio de Marte. Vamos a ir terraformando Marte. Vamos a hacer un ejemplo de turno en donde voy a tomar 2 acciones, las 2 que tengo en mi propio turno, como para ejemplificar tanto un proyecto estándar como para una acción de mi tablero personal. Voy a usar el tablero principal para hacer la acción estándar de colocar una ciudad. Esto me permite, pagando 25 megacréditos, 2 cubitos de 10 y uno de 5, colocar una ciudad en Marte. Al momento de colocar una ciudad en Marte, tengo que fijarme, una ciudad o cualquier loseta en Marte, tengo que fijar si en el tablero no aparece una recompensa. Estas recompensas pueden ser plantas, pueden ser titanios, aceros o incluso robar una carta. A continuación voy a hacer un bosque con la reserva de mi tablero personal. Agarro las 8 plantas que tenía guardadas para este momento, las descarto y coloco un bosque adyacente a una de mis ciudades. Entonces voy a colocar también un cubito para identificarla como propia. Al momento de colocar un bosque, recordá siempre subir el parámetro correspondiente de oxígeno, si se pudiera, y además subir el valor de terraformación para el resto de la partida. Si todavía no coloqué ninguna loseta propia en Marte y quiero colocar una loseta de bosque, lo que voy a hacer es colocarla en el lugar donde yo quiera directamente para en un futuro ir construyendo a partir de ahí. Pero en un futuro, si ya existe algún tipo de loseta propia en Marte, por ejemplo, esta ciudad, yo tendría que colocar el bosque adyacente a esa ciudad. Otra cosa importante al momento de la colocación de losetas es que si en algún momento yo coloco alguna loseta al lado de una loseta de océano, después de pagar el coste correspondiente, esa loseta de océano lo que va a hacer es permitirnos recuperar 2 megacréditos de la reserva. En caso de colocar la loseta cercano a más de un océano, vamos a recuperar 2 megacréditos por loseta de océano adyacente. Esto es muy importante como para recuperar algo de plata invertida en estos proyectos. Si en algún momento como acción de turno queremos poner un bosque y tenemos suficiente reserva, vamos a poder sacar desde nuestra reserva 8 plantas, 5 y 3 son 8, para colocar un bosque en el tablero principal. Al momento de realizar la producción en nuestro tablero personal, cuando lleguemos a la parte de energía, lo primero que vamos a hacer es llevar toda nuestra energía sobrante hacia calor.
se va a transformar en calor todo lo que no usemos y luego vamos a producir tanto en energía, acá estoy en nivel 1, así que produzco 1, y voy a producir luego en calor, acá estoy en 2, así que pongo 2 cubitos en calor. Si en algún momento dentro de nuestro turno queremos tomar como acción hacer calor, lo que vamos a hacer es intercambiar 8 cubitos de acá, o a razón de 8, para subir en 1 nuestra temperatura. Sacamos de acá y luego elevamos la temperatura sin olvidarnos de subir en el track de valor de terraformación como puntos de victoria. Si en algún momento nosotros elevamos uno de los parámetros y alcanzamos alguno de estos hitos, por ejemplo, en oxígeno al llegar al 8% nos da 1 de temperatura, subimos el valor de oxígeno, subimos el valor de temperatura y recibimos los 2 valores de terraformación. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la carta, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de cartas, como vimos, de diferentes colores. Esa es la principal diferencia que vamos a tener a la vista y luego vamos a concentrarnos en cada una de las partes. En las cartas vamos a tener en la parte superior izquierda el coste. Tenemos un título, vamos a tener los tags, que tanto estamos hablando, que son el tipo de carta que tenemos. Tenemos 8 o 9 tags, si mal no me acuerdo, en donde tenemos construcción, ciencia, ciudad, electricidad. Son diversos, ¿sí? Y esto tiene que ver entre la simbiosis de cartas. Tenemos una ilustración, que no es muy agraciada, y vamos a tener también lo que nos da como efecto esta carta. Y abajo de todo, a la derecha, vamos a tener la cantidad de puntos de victoria. Esto es sumamente importante al final del juego. En las cartas azules, las activas, las de investigación y desarrollo, vamos a ver una principal diferencia. En la parte de efecto o de acción que tenemos en el medio, nos va a indicar como efecto algo, 2 puntos, mientras que en la acción hay una flecha roja. La diferencia principal es que el efecto se mantiene activo ronda tras ronda, mientras que la acción se puede hacer una sola vez por generación. Las cartas rojas son las únicas que tienen una flecha en su espacio de arriba a la derecha. Son eventos que pasan una sola vez en el tiempo. Estas son las que tenemos que dejar a un costado, boca abajo después de jugarla. No cuentan para los tags de ciencia, de espacio, etc. Cuando alguna carta nos indique, por ejemplo en esta carta de zona nuclear, que tenemos que subir la temperatura, nos va a indicar la cantidad de veces que lo tenemos que subir y procederemos a subirla. Mientras que también nos indica que tenemos que tomar una loseta especial específica de color marrón. La vamos a buscar en nuestra reserva y la vamos a tener que colocar. Un detalle importante a tener en cuenta es que existen cartas con restricciones de jugabilidad. En la parte superior de alguna de las cartas vamos a ver que al lado del coste no aparece absolutamente nada, entonces podemos jugarla en cualquier momento del juego. Mientras que otras cartas van a tener una restricción amarilla o roja. La roja significa el máximo. Por ejemplo, en este caso nos dice máximo de nivel 7% de oxígeno. Eso significa que cuando estemos en 8, 9 o 10 de oxígeno ya no vamos a poder jugar esta carta. Es un buen momento quizás para jugar el proyecto estándar y deshacernos para hacer la plata. En este otro caso vamos a tener un límite mínimo y una condición mínima en donde la podemos empezar a jugar a partir de ahí. Eso está marcado en amarillo al lado del coste. Significa, en este caso, que a partir de 4% de oxígeno en la carta de hormigas, lo que vamos a hacer es poder jugarlas. Antes del 4% no la puedo jugar. Algunas cartas nos van a indicar que tenemos que colocar una ciudad. Está puesto con un hexágono gris y vamos a tomar de la reserva una ciudad y la vamos a colocar en el lugar específico que nos indiquen o en algún lugar de nuestro tablero para intentar de conseguir puntos. Mientras que la parte que esté en marrón acá significa que subo o bajo producción. Terraforming Mars nos ofrece una interacción entre jugadores también a través de las cartas. Por ejemplo, esta carta nos indica que subimos nuestra temperatura en un nivel y colocamos también una loseta de océano, aumentando los parámetros correspondientes y recibiendo los puntos de terraformación correspondientes. Y además vamos a tener que quemarle plantas a algunos jugadores. ¿Hasta cuánto? 3 plantas a los jugadores. Es sumamente importante que siempre tenemos que cumplir con todas las condiciones que nos indiquen las cartas, sean las de evento o cualquier tipo. Si no podemos cumplir con estas condiciones, no vamos a poder jugarlas. Como les contaba, hay algunos lugares que tienen su lugar reservado, como Ciudad Noctis, Colonia Ganímedes y Santuario Espacial Phobos, que van a estar dados específicamente por una carta. Recuerden que son 208 cartas, así que puede llegar a tocarles. En este caso, vamos a ver que tenemos Colonia Ganímedes. En Colonia Ganímedes nos indica en su descripción que tenemos que colocar una loseta de ciudad específicamente en el lugar reservado para esta loseta. Entonces voy a agarrar una loseta de ciudad, la voy a marcar como propia y esta va a pasar, como es verde,
a mi lugar de reserva de construcciones. Después tenemos algunas cartas que nos indican agarrar alguna loseta especial, que son estas marrones. Lo que vamos a hacer con estas cartas y lo que vamos a hacer con estas losetas es colocarlos en algún lugar del mapa. Algunas cartas nos indican en dónde y también las vamos a marcar como propias. Entonces vamos a poner, por ejemplo, zona nuclear por acá y la voy a marcar como propia con mi propio cubito. Adelantando un poco el juego y yendo ya al final de partida, lo que vamos a tener que tener en cuenta son diferentes cosas al momento de puntuar. ¿Cómo vamos a puntuar? Vamos a puntuar un punto de victoria por cada bosque propio que tengamos. Si vamos al ejemplo del mapa, vamos a ver que el jugador o jugadora verde suma 1, 2, 3, 4 puntos por bosques propios, mientras que el jugador o jugadora rojo suma solamente 2 puntos. Luego, nos vamos a tener que posicionar en cada una de las ciudades para ver cuántos puntos podemos recolectar por la cantidad de bosques que tengamos alrededor, sean nuestros o sean de otro jugador, no nos interesa. Puntamos un punto de victoria por cada bosque alrededor de nuestra ciudad. Vamos a ver, el jugador o jugadora de rojo tiene un bosque acá, tendría un punto más, y luego nos posicionamos en la siguiente ciudad y vemos que tiene otro punto más, por lo tanto va a tener 2 puntos extra a lo anterior. Mientras que el jugador verde nos vamos a posicionar en esta ciudad, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4 ciudades, ya tiene 4 puntos. Nos posicionamos en esta ciudad, tiene 1, 2, 3 bosques, vamos a tener 3 puntos más. Como verán, lo que hice fue contar 2 veces los bosques, entonces esto está bueno de unir ciudades y aprovechar los bosques más de una vez. Y luego, si me posiciono en esta ciudad, hago 1, 2, 3 puntos de victoria más. Mientras que si me posiciono en esta ciudad, vemos que no tengo ningún bosque alrededor, por lo tanto suma 0 puntos de victoria. Por otra parte, vamos a tener que tener en cuenta los hitos y vamos a sumar 5 puntos de victoria por cada hito que hayamos conseguido. En este caso, el jugador verde tiene 15 puntos. Mientras que en las recompensas, la diferencia es que no tiene que ver con quién haya fundado esa recompensa, sino quién haya conseguido el objetivo planteado. En este caso se planteó terrateniente, banquero y minero. En este caso, el vencedor de cada uno de estos se va a llevar 5 puntos de victoria, mientras que el segundo puesto se va a llevar solamente 2 puntos de victoria. En este ejemplo, vamos a ver que se planteó terrateniente, viendo que el jugador o jugadora verde tiene más cantidad de cubos en el planeta, por lo tanto se lleva 5 puntos de victoria, y la persona que jugó con el color rojo se va a llevar solamente 2 puntos. Mientras que banquero va a ser justamente la mayor producción de megacréditos en los tableros personales, y minero va a ser quien tenga más acumulación de recursos, tanto de acero como de titanios en total. Una vez que contemos los puntos de planeta, los puntos conseguidos por hitos, por recompensas, lo último que nos queda hacer es suscribirnos a este canal de YouTube. No, mentira. Tipo... Luego de contar los puntos de victoria conseguidos en nuestro planeta, la cantidad de puntos de victoria por hitos y recompensa, lo último que nos queda hacer es sumar los puntos de victoria conseguidos por las cartas. En este caso, levantamos todas las cartas que tengamos, inclusive los eventos, los vamos a revelar y vamos a sumar o restar los puntos según correspondan, y sumado a la cantidad de valor de terraformación, quien tenga más puntos de victoria al final del juego será quien gane este Terraforming Mars. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte y a darle like y compartirlo con quien más quieras. Te esperamos para jugarlo en punto de partida.